Amada iglesia, para mí es un privilegio, un honor estar nuevamente frente a ustedes para compartirles la hermosa palabra del Señor. Quiero que vayamos entonces a nuestras Biblias, al libro de Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 9, y mientras lo haces, quiero invitarte a que veas este video que da introducción a nuestro tema. Bueno, leemos entonces Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 9. Pero antes de leerlo, quiero ubicarte un poquito en el contexto. Resulta que este pasaje nos habla de la forma, de la manera, o mejor, del tiempo en que Nehemías construyó o reconstruyó los muros de Jerusalén, fruto de un llamado que le hizo el rey Artajerjes cuando él era copero en aquella época. Así que Nehemías va, reconstruye el muro, es nombrado gobernador de Jerusalén, pero se ausenta por un tiempo. Y después de alrededor de 12 años vuelve a Jerusalén, les cae por sorpresa para saber cómo estaban las cosas. Y es ahí donde encontramos este pasaje. Así quiero que lo leamos juntos, ya entendiendo más o menos lo que estaba ocurriendo. Acompáñame entonces en la lectura. Versículo 1 dice: aquel día leyeron el libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Así que ten en mente, los amonitas y los moabitas no podían entrar jamás en la asamblea de Dios. Continuamos con la lectura, versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, grábate ese nombre porque te va a servir más adelante, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Versículo 6, pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. Esto lo dice Nehemías, estaba ausente, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Quiero invitarte a que oremos. Bendito Señor, Dios de los cielos, gracias te doy por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor, leyendo, estudiando y profundizando en tu hermosa escritura. Yo quiero pedirte a ti muy reverentemente, con temor y temblor, que por favor seas tú usándome, teniéndome como un instrumento en tus manos para que podamos aprender junto a mis amados hermanos tu santa escritura y sembrar esta enseñanza en nuestro corazón como una semilla que se preserve y dé fruto a su tiempo. Confiando, Señor, en que responderás esta sencilla oración, estamos atentos en nuestro espíritu, alma y cuerpo a lo que tú nos quieras enseñar. En el nombre de Cristo Jesús hemos hecho esta oración para gloria tuya. Amén y amén. Entonces, como te comenté, Nehemías se había ausentado por un tiempo. Él creyó que las cosas marchaban muy bien. Viajó, pero al tiempo regresó. Y regresó para, digamos, sentir o defraudarse mucho al ver lo que estaba ocurriendo con Jerusalén y con los muros que él había levantado tiempo atrás.
Recuerda que duró 52 días en la reconstrucción del muro, en el remate de la obra. Dios lo usó para eso y nuevamente volvió a Susa, capital del imperio persa, donde servía como copero, pero ahora en calidad de gobernador. Así que hay un dicho popular que dice: cuando los gatos se van, los ratones hacen fiesta. Y efectivamente eso era lo que había ocurrido en Jerusalén. Habían muchas cosas que estaban mal en la ausencia de Nehemías. Nehemías, recuerda que nace en Susa, en ese lugar donde el imperio persa hizo su capital. Allí este imperio comenzó a crecer grandemente y Nehemías hacía parte, digamos, de las personas de confianza del rey Artajerjes. Así que cuando él construye el muro, el pueblo hace fiesta, el pueblo celebra, leen la ley de Moisés. Esdras es protagonista también de ese nuevo comienzo, de ese nuevo inicio después del exilio de Babilonia. Y esto se constituye en un gran renacimiento para todo el pueblo de Israel, para todo Jerusalén y para todos los que hacían parte del pueblo escogido por Dios. Nehemías, 12 años después, regresa y los encuentra, digamos, en 4 aspectos negativos para el pueblo de Israel. En lugar de temer a Dios, en lugar de buscarle, en lugar de seguir sus mandamientos, el pueblo se estaba desviando. Así que Nehemías, frente a lo que ve, hace ciertas reformas y, digamos, impactado con lo que estaba viendo, tiene que actuar a favor del pueblo y obviamente en reverencia a Dios y lo que él quería para el pueblo de Israel. ¿Cómo encontró al pueblo de Israel? Bueno, primero lo que vio es que estaban conviviendo con los impíos. Además estaban administrando mal el templo. Y adicional a eso estaban casándose con mujeres extranjeras y aparte de todo estaban violando la ley de Dios. Y eso es que vamos a hablar en esta preciosa noche, de lo que ve Nehemías y las reformas que hace para vindicar el nombre de Dios dentro del pueblo de Israel y además de todo aplacar la ira del Señor frente a lo que estaba ocurriendo con el pueblo. Entendiendo esto, vamos entonces a este hermoso estudio que tiene por título El regreso de Nehemías. Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 9. Y vamos rápidamente a nuestro primer punto en Números Romanos. Lo primero que encuentra Nehemías es que el pueblo de Israel estaba conviviendo con los impíos. Así que el primer punto tiene por título Conviviendo con los impíos. Y vamos a leer el versículo 4. Dice: antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia, donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Quiero decirte que sí leíste bien. Es Tobías el que estaba viviendo en uno, digamos, de los lugares de almacenaje del templo. Tobías, cuando tú lees todo el libro de Nehemías, te darás cuenta que Tobías era uno de los principales opositores a la obra que él hizo tiempo atrás, 12 años atrás. Tobías se molestó cuando el pueblo de Israel quiso construir los muros de Dios, se molestó cuando vio que el templo estaba floreciendo nuevamente. Adicional a eso, Tobías se burla del pueblo de Israel, de Nehemías cuando estaba construyendo y por sobre todo era una mala influencia y tenía muchos contactos políticos, estaba emparentado con algunos miembros de la casa de Israel y todo eso lo hacía, digamos, hacía inapropiado que él estuviera en Jerusalén y sobre todo que estuviera en el templo. Y el que estaba encargado aquel tiempo de que esto no ocurriera era el sacerdote llamado Eliasib. Así que Eliasib estaba cometiendo un terrible pecado al permitir que Tobías viviera cerca, o mejor dicho, en parte de lo que era el templo de aquella época.
Y no solamente eso, sino que como leímos en los primeros versículos, vimos que ni los moabitas ni los amonitas podían estar en ese lugar. Estaba completamente prohibido por Dios que ningún amonita ni moabita conviviera dentro de Jerusalén, estuviera dentro del pueblo de Israel. Los amonitas, si tú recuerdas bien, eran los descendientes de la unión incestuosa entre Lot y sus hijas. Cuando Sodoma y Gomorra son destruidos, ellos salen de allí y las dos hijas de Lot lo embriagan, lo emborrachan y se acuestan con él. Y de ahí vienen los moabitas y los amonitas. Los moabitas fueron fruto del primer hijo que tuvo Lot con su hija, y la otra hija tuvo también descendencia, y de ahí viene Ben-Amí, de ahí vienen los amonitas. Así que los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot, y ellos fueron, digamos, los principales opositores al avance del pueblo de Israel, a la conquista que Dios quería para el pueblo de Israel. Ellos se opusieron y por esa razón no podían estar en el templo, no podían ser parte del pueblo judío. Y Eliasib, el sacerdote de aquella época, estaba prestándose para que Tobías viviera en el templo. Así que cuando Nehemías llega y se da cuenta de esto, se disgusta, se enoja mucho. ¿Por qué? Porque alguien con influencias políticas, siendo un opositor y aparte de toda amonita, estaba en el templo de Dios. Así que quiero que leamos este primer punto de este segmento. Dice, lo primero que Nehemías observa a su regreso es la necedad de Eliasib, quien por conveniencia personal hospeda a Tobías, un enemigo amonita, desafiando abiertamente la orden de Dios y provocando así su ira. Así que Tobías, digamos que se había casado con una hija de un hombre llamado Secanías. Esto de por sí ya había traído maldición al pueblo de Dios, porque una mujer judía se había casado con alguien extranjero, una amonita. Esto le daba influencia, aparte de todo era familiar de Eliasib. Pero lo peor de todo es que era un pecador, era un corrupto. Y Eliasib estaba permitiendo esto, y cuando Nehemías llega, se enoja y lo reprende. ¿Cuál es la reacción entonces de Nehemías? Nehemías dice, esto me desagradó mucho, que ya lo vamos a leer. Pero el punto aquí es que lo que aprendemos o lo que extraemos de esto es que no podemos permitir que personas extrañas, ajenas, pertenezcan a el servicio en la iglesia, a las personas que están pretendiendo construir la obra de Dios. Eso el apóstol Pablo lo llama en 2 Corintios 6:14 un yugo desigual. Tampoco puedes unirte, si tú eres creyente, cristiano, parte del pueblo de Dios, no puedes unirte, no puedes cohabitar, no puedes convivir con personas extrañas a la fe genuina, personas que no conocen a Dios, porque estarías entrando en un pecado que Dios aborrece, que Dios prohíbe. Y Eliasib estaba prestándose para esto, dejando a Tobías en el templo. Estaba confrontando en una rebeldía abierta a Dios. ¿Por qué? Porque estaba cohabitando, conviviendo con el enemigo del pueblo de Israel. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos prestarnos para unir nuestras vidas o para, cohabitar, convivir con personas que no conocen a Dios, porque esto obviamente te va a traer problemas. Entonces, ¿cuál es la reacción de Nehemías? ¿Qué hace él cuando ve a Eliasib y que hospedó a Tobías, que le puso un lugar en la casa, en el lugar de almacenaje, digamos, del templo? Leámoslo, versículo 8. Dice, esto me desagradó mucho. Y esta frase a mí me impacta porque siente ira, siente desagrado, rechazo hacia lo que estaba viendo. Esto me desagradó mucho, dice Nehemías, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el
incienso. Y es que esta es la reacción que nosotros debemos tener también frente al pecado. La ira es un atributo de Dios. La ira es una perfección de Dios. La ira no es pecado. Es más, la ira es un atributo comunicable de Dios. Nosotros cuando fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos dotados también con esa capacidad de sentir desagrado, disgusto hacia las cosas. Y obviamente cuando están alineadas con lo que Dios piensa, pues eso no es para nada pecado. Algunas personas creen que la ira o el enojo es pecado. No, la ira es algo que Dios puso en nuestro corazón. Ese desagrado nos permite ser personas morales. Es decir, cuando nos airamos por el mal, por el pecado, por lo que les desagrada a Dios, eso se convierte en una bendición para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué tal si no tuviéramos o si no sintiéramos ira en contra de las cosas que no son de Dios? Pues sencillamente nada nos, digamos, alteraría, nada nos pasaríamos por alto muchas cosas que a Dios le desagradan y pues obviamente nos haría seres amorales. Así que cuando el enojo, cuando la ira está en sintonía con lo que Dios piensa acerca del pecado, eso se convierte en una bendición para el hombre. Y si Dios odia el pecado, nosotros también deberíamos odiarlo. De hecho, hay una frase de un pastor puritano llamado John Owen que quiero que leamos. Y mira lo que dice. Dice, si Dios odia el pecado, su pueblo también debería odiarlo. Si el mal provoca su ira, también debería provocar la nuestra. Y es que Dios está airado continuamente contra el pecado. Eso lo encontramos en el Salmo 7:11. Es un atributo, es una perfección de Dios. Es más, cuando tú lees toda la palabra de Dios te darás cuenta que enseña más acerca de su juicio y de su ira que de su amor y de su misericordia. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de lo que odia a Dios, de lo que desagrada a Dios, de lo que reprueba a Dios, en ese momento puedes ver más fácilmente, puedes ver con mayor claridad su gracia y misericordia. Dios actúa en contra del pecado. La ira de Dios es su santidad puesta en acción. Y, y digo que me impacta mucho porque esto también desagradó a Nehemías. Nehemías tenía un profundo temor reverente a Dios. Cuando él ve lo que estaba ocurriendo con Eliasib y en Jerusalén, con el templo, él dice, me desagrada mucho, siento ira de lo que está ocurriendo. ¿Y qué hace? Su reacción es que arroja todos los muebles, todo lo que había dentro allí de Tobías, sencillamente lo saca por la puerta. Recuerda que él era el gobernador, tenía la autoridad para hacerlo. Así que no pienses que el enojo o la ira por las cosas que desagradan a Dios está mal, no. De hecho, cuando Jesucristo sana a un hombre que tenía la mano seca, él dice el texto bíblico en Marcos 3:5, dice que se había enfadado profundamente con los que lo estaban rodeando. Se había entristecido su corazón a causa de estos fariseos que querían oponerse a lo que él quería hacer. Y ahí sana al hombre de la mano seca. Dios se enfada, Dios se enoja en contra del pecado. Y si amamos a Dios, pues debemos también enojarnos en contra de todo lo pecaminoso. Es más, Efesios 4:26 nos dice que airaos, pero no pequéis. Eso está en imperativo. Tú debes airarte en contra del pecado, pero obviamente cuando tú dejas todo en manos de Dios, pues no cometes pecado porque no lo vas a hacer tú, sino que Dios es el que se va a vengar. Entonces, Nehemías se enoja, le desagrada lo que está pasando y actúa. Lo mismo pasó con Moisés cuando bajaba del monte, tenía las tablas de la ley, vio lo que estaba haciendo el pueblo y se enoja profundamente. Lo mismo le pasó a Fines cuando tú lees también allá, si no estoy mal, en el libro de Números, capítulo 25, que él ve a una pareja
teniendo relaciones sexuales descaradamente después de que Dios los había reprendido por eso. Y él se enoja profundamente y coge una lanza y los atraviesa a los dos. Se enojó y obviamente Dios aprobó esto porque la mortandad cesó. Si quieres léelo, está en el libro de Números capítulo 25. También vemos cómo el apóstol Pablo se enoja con Pedro porque estaba siendo hipócrita cuando estaba o no quería cenar con los gentiles cuando Dios les había dicho que de ellos también era el reino de los cielos. Así que fíjate que hay varios ejemplos en la Biblia de personas que amaban a Dios, se enojan, se desagradan, se inflaman en su ira y actúan en contra del pecado. Y eso es lo que debe hacer un verdadero ministro de Dios. Si Dios se enoja en contra del pecado, nosotros también debemos hacerlo. También debemos enojarnos en contra de las falsas doctrinas, también debemos enojarnos en contra del lesbianismo, del homosexualismo, del aborto, de todo lo que le desagrada a Dios. Eso debe producir también en nosotros ira y enojo. Y el mayor ejemplo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdas? Cuando habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, en un lugar de negocio. Y allí nuestro Señor Jesucristo se enoja, saca un látigo, voltea las mesas y comienza a reprender a todos los que allí estaban. Y este es uno de los pocos pasajes que aparecen en los 4 evangelios. Entonces fíjate lo que estaba ocurriendo aquí. Nehemías regresa como gobernador, ve lo que está pasando, se enoja, le desagrada, reprende a Eliasib, que había metido al enemigo de Dios en su casa, y él actúa en favor de Dios y en favor del pueblo de Israel. Pero ¿qué más ve Nehemías cuando regresa a Jerusalén? Lo segundo es que encuentra al pueblo o a los dirigentes, a los líderes administrando mal el templo. Y este es nuestro segundo punto en Números Romanos. Entonces, primero, los encuentra conviviendo con el enemigo. Segundo, los encuentra administrando mal el templo. Y vamos a leerlo en el versículo 10. Dice: también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Fíjate, los levitas se habían ido, ¿pero por qué? Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba, y esta frase es muy importante, dignos de confianza. Y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, es una oración que levanta Nehemías al cielo. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Ahora, ¿qué más estaba ocurriendo cuando Nehemías regresa? Pues resulta que Eliasib no le estaba administrando lo que los levitas necesitaban para su servicio en el templo. La ley decía que los levitas debían ser sostenidos por el pueblo de Israel en el templo. Ahora, el problema no era que la nación o las personas que habitaban allí no estaban contribuyendo para que los levitas fueran sostenidos. No, ese no era el problema. El problema es que Eliasib estaba administrando mal esos recursos. ¿Qué se había hecho con todo ese dinero? Bueno, no se sabe. Pero el punto es que los levitas no tenían cómo sostenerse y, como lo leímos, se fueron a sus campos a sembrar porque pues tenían que comer. Entonces, por eso la casa de Dios estaba abandonada. Y el culpable de todo es nuevamente Eliasib, porque era la persona encargada de administrar las cosas del templo. El templo era un lugar sagrado que Esdras y Nehemías y Zorobabel habían nuevamente reconstruido, había renacido nuevamente en el pueblo de Israel, el lugar donde ellos podían adorar.
El problema es que habían dejado encargados a unas personas y estos lo estaban administrando mal. El templo era digno de ser tenido en alta estima, de ser construido, de ser levantado, de ser monitoreado, de ser rodeado de personas fieles a Dios para que pudiese seguir siendo el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y quiero que leamos este pensamiento. Mira, dice: el templo era el lugar donde se manifestaban la pureza y la santidad de Dios. Por lo tanto, era digno de ser administrado por personas sabias, santas, de buen testimonio y fieles en su labor. Y lo mismo pasa hoy en día. Nosotros debemos administrar bien las cosas de Dios. Las iglesias deben ser levantadas en transparencia. Los recursos deben ser destinados para que las iglesias continúen avanzando, continúen creciendo. Todo lo que aportan para la iglesia no debe ser para los bolsillos de los pastores que se van a otro lugar a gastárselos en viajes, en lujos, y dejando la casa de Dios deshabitada y desamparada. Esto inflama la ira de Dios. Y Nehemías era consciente de esto. Así que, ¿qué es lo que hace Nehemías? Pues sencillo. Tiene que quitar a todos los que estaban allí y colocar personas nuevas, personas de buen testimonio. ¿Quiénes fueron las personas que colocó Nehemías? Bueno, fueron 4 personas, como lo leímos. El primero de ellos es Selemías. Él era sacerdote, una autoridad espiritual en el templo, y él, ladrillo a ladrillo, ayudó a construir a Nehemías tiempo atrás los muros de Jerusalén. Así que Nehemías confiaba en él. También estaba Sadoc, que era un escriba. El escriba era muy importante para el pueblo de Israel en aquella época porque era el que llevaba el registro de las genealogías, el registro de todo lo que estaba pasando para que tiempo después los descendientes de Israel supieran la historia y no cayeran en los mismos errores que habían cometido tiempo atrás. También colocó a Pedaías, que era un levita, que era activo en la enseñanza en el templo, compartía la ley de Dios, enseñaba, instruía al pueblo, así que también lo coloca Nehemías a cargo del templo, reemplazando a los líderes corruptos que estaban antes. Y el último fue Anán, que era un levita confiable que tenía un linaje reconocido. Así que fíjate cómo Nehemías cubrió todos los campos. Cubrió la enseñanza del templo, cubrió aquellos que administraban el templo también, pero aparte de todo, colocó personas espirituales fieles, de buen testimonio, para que solucionaran lo que estaba ocurriendo con los levitas, que nuevamente Nehemías los trajo al templo. Allí dice que el pueblo nuevamente trajo recursos para sostener y que resucitara de alguna forma el templo que Nehemías y Esdras, Zorobabel habían construido con tanto esfuerzo. Y esto nos trae una enseñanza también a nosotros muy importante, porque de la misma forma, si tú no estás haciendo bien tu labor, si no hacemos bien nuestro trabajo, pues Dios nos reemplazará y colocará a otros que realmente amen a Dios de corazón y que estén comprometidos con su obra. Estas personas eran dignas de confianza, eran personas en las que Nehemías confiaba. De la misma manera, las personas que trabajamos en la obra de Dios deben ser personas que hayan tenido, digamos, una trayectoria donde realmente se note su amor a Dios, su respaldo, su compañía a través de las dificultades, a través de los problemas, que siempre hayan permanecido fieles y continúen aportando y avanzando en la obra de Dios. Y esto es muy importante. Ya el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando habla a su amado Timoteo, le dice que encargue a personas fieles, y lo vamos a leer. Mira, 2 de Timoteo 2, 1 al 4, dice: tú pues, hijo mío, le está hablando a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar
al que lo reclutó como soldado. Así que ya hemos visto 2 puntos. Primero, Nehemías regresa a Jerusalén y primero encuentra al pueblo conviviendo con los impíos. Eliasib había metido al enemigo en la casa de Dios, así que él lo expulsa. Y lo mismo debemos hacer nosotros. No podemos unirnos en yugo desigual con aquellos que no aman a Dios. ¿Qué más ve Nehemías? Bueno, los encuentra administrando mal el templo. Se estaban robando el dinero, porque el dinero no se sabe, que estaban aportándolo, pero no estaban administrando bien las cosas de Dios. Así que Nehemías expulsa a Eliasib y coloca a personas realmente fieles y consagradas a Dios. Pero ¿qué más ve Nehemías a su regreso? En tercer punto, Nehemías los encuentra trabajando en el día de reposo. Y esto era más grave aún. Vamos a leerlo, versículo 15. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, lo cual era prohibido por la ley. Y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. Fíjate, nuevamente Nehemías actuando en contra del pecado. Versículo 16 dice, también habitaban allí en Jerusalén tirios, que importaban pescados y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor. Es decir, la ira de Dios nuevamente estaba comenzando a inflamarse. Aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y es que este Shabbat era uno de los pilares, digamos, el fundamento del judaísmo, el fundamento del pueblo de Israel, sobre lo que construyeron, digamos, todo lo que en sí era esa tradición espiritual, que todo el mundo entero los veía como el pueblo escogido de Dios. ¿Qué objetivo tenía el Shabbat o qué objetivo tenía el día de reposo? Bueno, que se acordaran de Dios, que no se olvidaran de Él, que Él había creado el mundo entero en 6 días, al séptimo había reposado para contemplar la obra que ha hecho y para deleitarse con el pueblo que Él había escogido. Por eso era necesario guardar el sábado. Cuando el pueblo de Israel salió, digamos, de la esclavitud en Egipto, dice que Dios les repudió todo el pecado que ellos estaban cometiendo. Y la ira de Dios se había, digamos, manifestado sobre ellos. Eso lo encontramos en el Salmo 95, 10 al 11. Mira, dice, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y esto obviamente el contexto era también del día precisamente de reposo. Ahora, esto obviamente no aplica hoy, pero en el contexto en el que Nehemías está escribiendo esto, el pueblo de Israel debía respetar la ley que Dios les había dado. ¿Y qué pasó? A ellos les importaba más el dinero. Y Nehemías les dice, no hagan eso porque ustedes están a punto de que Dios se manifieste nuevamente con su ira sobre ustedes. Lo que Nehemías está haciendo es, con un profundo amor hacia el pueblo de Israel, deciden no quebranten la ley de Dios porque la ira de Él va a caer sobre sus vidas. Y lo hacía porque los amaba. Y eso es lo que debe hacer un verdadero ministro del Evangelio. Alguien que enseña y que predica la palabra de Dios debe prevenir al pueblo, hablándoles de su pecado, de su maldad. Porque si no lo hace, la ira de Dios caerá sobre las personas a las que les está predicando. Y en eso debemos esforzarnos. Era lo que Nehemías estaba haciendo. Estaban violando el día de reposo y está diciendo, el furor de Dios está a punto de caer nuevamente.
Y esto hubiese sido muy triste porque ellos estuvieron bajo la ira de Dios cuando Babilonia los llevó cautivos, cuando todo el pueblo vio cómo se quemaron sus ciudades al fuego, cuando vio cómo violaban a sus mujeres, mataban a sus hijos, los llevaban prisioneros a Babilonia y pasaron allí 70 años. Habían vuelto y otra vez estaban cayendo en pecado y otra vez el furor de Dios estaba encendiendo contra ellos. Por eso Nehemías actúa y es lo mismo que nosotros debemos hacer. La ira de Dios está a punto de caer sobre el mundo entero y en amor y misericordia debemos exponerle al mundo entero su pecado para que entiendan que Dios es un Dios santo y que actúa en contra del pecado y de la maldad. Y nuevamente Nehemías se enciende en su ira santa y les dice: no lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque los amo. Y quiero que leas este pensamiento conmigo. Mira, Israel fue llevado al cautiverio principalmente por ignorar el día de reposo. Y Nehemías procuraba que el pueblo no repitiera esa falta para evitar que la ira de Dios volviera a encenderse contra ellos. Adivina cuál fue el pecado por el que el pueblo de Israel fue precisamente cautivo por Babilonia. Pues ignorar el día de reposo, porque era muy importante para Dios y muy importante para el pueblo de Israel. Estaba escrito en la ley de Dios. Vamos a leerlo, Jeremías 17, 27. Jeremías 17, 27, fíjate, dice: pero si no me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo, y traen carga y entras por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas. Aquí todavía no habían sido asediados por Babilonia. Esto lo está diciendo Jeremías tiempo antes. Entonces prenderé fuego a sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Eso fue lo que los llevó cautivos al pueblo de Israel. Y cuando Nehemías regresa y los ve que estaban violentando, estaban trabajando en el día de reposo, pues él actúa. Él dice: recuerden lo que pasó, recuerden lo que hizo Dios, recuerden cuántas penalidades sufrieron en Babilonia, recuerden cuántos parientes suyos se murieron a causa de la ira de Dios. Y ustedes están haciendo lo mismo nuevamente. Y esa es la tarea de los que servimos al Señor, tratar de que las personas reaccionen, porque vuelven a caer en los mismos pecados y pacientemente debemos seguirles exhortando y diciendo: no sigan pecando en contra de Dios, porque Dios es un Dios santo. Con Dios no se juega, esto no es un juego, les está diciendo Nehemías. Así que, ¿qué es lo que hace Nehemías? Bueno, pues cierra las puertas de la ciudad. Va como gobernador y dice: cierren las puertas el sábado. Nada entra ni sale de Jerusalén porque el pueblo de Israel está trabajando el día de reposo y esto está airando a Dios. Ahora, por supuesto, esto dañó la economía de toda la ciudad. El día sábado es el día principal donde más dinero se movía en Jerusalén. Pero Nehemías lo que está diciendo con esto: a mí no me importa la plata, no me importa el dinero, a mí lo que me importa es que se respete la ley de Dios. Y es lo mismo que debemos sentir en nuestro corazón. No nos debe importar tanto nuestro dinero, nuestros ingresos, nuestras entradas, sino respetar a Dios por sobre todas las cosas. A veces nos gastamos la vida tratando de trabajar, de llenar nuestros bolsillos, pero eso no es tan importante como realmente cumplir lo que Dios demanda en su palabra. Y Nehemías con esto les estaba diciendo: abran los ojos, no importa el dinero, lo que importa es la ley de Dios. Es lo más importante para el ser humano y sobre todo para ustedes que son el pueblo de Israel. Y quiero que leas conmigo Nehemías 13, versículo 22 en la parte B. Mira, la oración de Nehemías dice: por esto, por lo que él estaba haciendo, por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí, conforme a la grandeza de tu misericordia. Nehemías dice: ten piedad de mí. ¿Saben por qué? Porque Nehemías era consciente que era su responsabilidad
hacer lo que estaba haciendo, todas las reformas que estaba haciendo, porque él tenía que rendirle cuentas a Dios. Y lo mismo todos los que trabajan en ministerios o trabajamos en ministerios, es nuestra responsabilidad cumplir con lo que Dios nos demanda. Ir en contra del pecado y de la maldad, actuar, no quedarnos quietos. Hablar la verdad del evangelio, de la ira de Dios, del pecado que está cometiendo el mundo entero en contra de Dios. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor en el libro del Apocalipsis. ¿A qué? A traer ira. Y está a punto de llegar. Y nuestro deber es abrir los ojos a las personas para que dejen de pecar. Era lo que estaba haciendo Nehemías. Él se echó encima a toda Jerusalén, a los nobles, a los adinerados de aquella época, porque cerró las puertas de la ciudad, pero no le importó lo que dijeran o lo que hicieran en su contra. Él solo le importaba predicar y enseñar la verdad de Dios. Estaban pecando y había que actuar en contra del pecado y de la maldad. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto ya? Primero los encontró conviviendo con el enemigo y actuó. Echó a Tobías. Segundo, los encontró administrando mal el templo. Sacó a Eliasib y puso a hombres fieles. Tercero, los encontró trabajando el día sábado y actuó, cerró las puertas de la ciudad para que no siguieran pecando por amor precisamente a ellos. Y lo cuarto, ya no sé, se nos está acabando el tiempo. Cuarto, en Números Romanos, Nehemías cuando vuelve a Jerusalén los encontró casándose con mujeres extranjeras. Bueno, esto ya era la copa que rebosaba, la gota que rebosaba la copa. Bueno, ustedes me entienden el dicho como es. El punto es que aquí ya estaban al máximo del colmo del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel, porque se estaban casando precisamente con las mujeres amonitas, moabitas y asdoditas. Vamos a leer Nehemías 13, 23 al 24. Mira lo que vio Nehemías. Dice: en aquellos días también vi a los judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Recuerda que esto eran mujeres extranjeras y Dios había prohibido esto en Deuteronomio 7, 3 al 4. Dice, versículo 24, de sus hijos la mitad hablaban lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. ¡Wow! Esto sí ya estaba siendo un riesgo terrible para Israel. ¿Y saben por qué? Porque cuando se casaban con mujeres extranjeras, empezaron a adoptar el idioma de esas naciones paganas. Ya no estaban hablando hebreo o arameo, no, estaban hablando un idioma extranjero. ¿Y saben por qué era tan grave esto? Porque Dios en Deuteronomio 6 había ordenado que su palabra, su verdad, su evangelio, todo lo que él le había enseñado al pueblo de Israel debía transmitirse de generación a generación. Y cuando Nehemías ve esto, hay una alerta profunda en su corazón y actúa. Leamos este pensamiento. Dice primero, la unión con mujeres extranjeras lleva al pueblo de Dios a crear hijos sin la fe y la cultura del Señor, tejiendo una mezcla de idolatría, costumbres paganas e inmoralidad. Ahora, ¿qué es lo que hace Nehemías? Mira lo que hace, mira cómo reacciona Nehemías frente a esto. Versículo 25 dice, así que los reprendí y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello. Y les hice jurar por Dios diciéndoles, no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él, siendo el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra después de Jesucristo, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat el horonita y lo eché de mi lado. Fíjate,
hasta el nieto de Eliasib se había casado con Sanbalat, que también era un opositor de Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros. Y esto también es una alerta para nosotros. No te fijes en mujeres del mundo, no te fijes en mujeres extranjeras, porque esto está en contra de lo que Dios ha determinado para su pueblo. Porque esto va a crear rivalidad en los hogares, porque esto va a hacer que se críen hijos fuera de, de la educación que Dios quiere para ellos, porque van a empezar a hablar otro idioma, el idioma del mundo, el idioma de las canciones mundanas. Nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos en la verdad de Dios, no en un idioma extraño, es lo que está diciendo Nehemías aquí. Alguien dirá, uy, tan exagerada la reacción de Nehemías, ¿cómo es que los golpea físicamente y les arranca el cabello? O sea, imaginen la escena, estaba furioso Nehemías por lo que estaba viendo. Y esto nos habla mucho a nosotros, porque de igual forma nosotros no podemos de ninguna manera permitir que ni nuestros hijos ni nosotros se mezclen con mujeres que no aman realmente a Dios y viceversa. Que las niñas, las mujeres no se mezclen con hombres, con jóvenes, con muchachos que están por fuera. Y muy probablemente muchos de los que están escuchándome han caído en ese pecado. Y como Nehemías quiero decirte, estás muy mal, porque Dios se enoja en contra de tu pecado y tendrás que rendirle cuentas al Señor cuando empiecen a darse el brote de todo esto. Entonces, hasta aquí, pues este hermoso mensaje, se nos acabó el tiempo, pero quiero terminar con algo muy importante. Escúchame, así como Nehemías regresó tiempo después en calidad de gobernador, después de que había construido los muros y vio todas estas cosas que estaban pasando con la nación de Israel y actuó, asimismo, nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años, escúchame, vino y reconstruyó los muros de la iglesia. Vino y terminó la obra. Vino y dijo en la cruz, consumado es. Absorbió toda la ira que tú y yo merecíamos y hoy nosotros tenemos vida gracias a esa obra. Pero así como Nehemías regresó y hizo reformas, así Cristo regresará muy pronto. Escúchame, la venida de Cristo es inminente. Y Él regresará y actuará en contra del pecado, así como lo hizo Nehemías. Pero el problema es que ya no habrá oportunidad. Una vez Cristo venga, va a traer juicio sobre las naciones enteras y gobernará con vara de hierro. Y así como Nehemías fue ascendido a gobernador y estaba con el rey sentado y disfrutando, digamos, de los beneficios del rey, asimismo Cristo en su calidad de gobernante se le ha dado toda la autoridad, hoy está sentado a la diestra del Padre, pero va a regresar al igual que Nehemías regresó a Jerusalén. Nehemías los encontró conviviendo con el enemigo, casándose con mujeres extranjeras, violentando la ley de Dios y administrando mal la iglesia. La pregunta es, cuando Cristo venga, ¿cómo nos encontrará a nosotros? ¿Te va a encontrar en pecado? ¿Te va a encontrar violentando su ley? ¿Te va a encontrar cohabitando con el enemigo, dándole lugar al mundo, al pecado, a la maldad, a la fornicación, a la masturbación, al robo, a la maldad? ¿Así te va a encontrar Jesucristo? Pues déjame decirte que si Él viene y te encuentra en esa condición, va a actuar igual que Nehemías, en su ira y su furor, reemplazándote, echándote, sacando tus cosas fuera de su casa, así como lo hizo con Tobías. Te reprenderá y obviamente tu fin será el infierno. Y ese es el mensaje que quiero que grabes en tu corazón. Cristo regresará así como lo hizo Nehemías. Y lo que debemos hacer nosotros es esforzarnos para que cuando Él venga no se lleve la sorpresa que se llevó Nehemías. Él mismo preguntó, ¿hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo nos encontrará Dios? ¿Viviendo en santidad y en rectitud o viviendo en pecado y maldad? Si vives en santidad y rectitud, será uno de los mayores gozos cuando Cristo venga. Pero si sigues viviendo en ese pecado, tendrás que recibir y afrontar toda su ira en contra de la maldad. Porque Dios juró en su furor, Salmo 95:11,
juró en su ira que jamás podrás entrar en su reposo si no te arrepientes. Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad que me has dado de compartirte la palabra de Dios y espero que sea de gran bendición para tu vida. Vamos a orar y terminamos en esta noche. Precioso Dios, gracias por lo que nos has enseñado en este hermoso texto, en el regreso de Nehemías a Jerusalén. Ayúdanos a reflexionar, Señor, acerca de lo que hizo Nehemías y que por favor, así como tú te airas contra el pecado, danos esa facultad de sentir enojo, repudio, repugnancia en contra del pecado y de actuar como lo hizo Nehemías. De que no nos tiemble la voz para señalar el pecado y para que las personas puedan arrepentirse, porque la ira tuya está por venir. Y ayúdanos a entender que también de la misma forma tú muy pronto regresarás y que podamos, cuando te veamos, sonreír de alegría y decir: no caímos en lo mismo que el pueblo de Israel cuando Nehemías regresó, sino que al contrario puedas encontrarnos llenos de tu presencia y anhelantes de tu venida, Señor. Pero quiero orar también, Señor, por aquellos que saben que están en pecado y en maldad, así como Eliasib, así como Tobías, como Sanbalat, como todos los que cayeron en aquella época y condujeron al pueblo a caer en lo mismo, a trabajar en el día de reposo, a violentar tu ley, Señor. Asimismo te pido en el nombre de Jesús, que esto sirva de alerta para todos aquellos que saben que si tú regresas hoy, la ira de ellos caerá la ira tuya caerá sobre sus vidas, Señor. Oro por ellos para que se arrepientan y para que puedan encontrarte y llegar a tus pies, Señor. Te amamos, Dios Todopoderoso, y esta oración la hemos hecho en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias y si Dios lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.